Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Por si queréis saltaros a algún tema o lo que queráis, como ya sabéis, podéis hacer uso de ese índice y vamos a comenzar contándoos una información bastante interesante, contándoos que Aston Martin vetó el potencial fichaje de Carlos Sainz. Se habló bastantes ocasiones a principio de temporada de la posibilidad de que Sainz acabase recalando en Aston Martin. Es más, yo creía que esto era algo que podía ocurrir muy fuerte siempre y cuando, y siempre lo dijimos, y no era lo que se informaba, pero no era lo que decían en sí los medios, pero siempre dijimos que era si Alonso se iba. Si Alonso se marchaba, yo verdaderamente creía que sí que había unas posibilidades muy altas, pero siempre dijimos que una dupla Alonso-Sainz no se iba a dar. Sabemos el motivo por el que no, por supuesto. Pero ahora vamos a hablar más al respecto sobre esto y os vamos a contar el motivo por el que lo acabaron vetando, porque es que además recordad que la semana previa al anuncio del fichaje de Fernando Alonso, renovación mejor dicho, de Fernando Alonso por Aston Martin, incluso motorsport.com, uno de los medios con más fiabilidad y con mayor reputación, dio esta información, que había alguien dentro de Aston Martin, dentro quiere decirse a alguien de la esfera más alta de Aston Martin, muy interesado e intentando conseguir el fichaje incluso antes de saberse si Alonso iba a continuar o no, que al final esto quizá también por parte de Aston Martin, bueno, fue una manera de filtrar esa información mientras estaban ya firmando el contrato con Alonso y estaba todo acordado. Pero esta fue una de las opciones que realmente más sonaron, pero no llegó a ser tan realista como parecía en algunos momentos. Y esto es información que cuenta Pedro Fermín Flores. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues en teoría el veto a Carlos Sainz viene desde arriba. Es decir, no ha sido que Mike Crack, no ha sido que cualquier técnico por el estilo no quisiera a Carlos Sainz, sino que viene desde lo más alto en la actualidad de Aston Martin. ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el que más poderes tiene de Aston Martin? Por supuesto, cierto canadiense con cierto apellido similar a Lance Stroll, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de Lawrence Stroll, que lo habría vetado por distintos motivos. Entre ellos, por supuesto, siempre dijimos el tema de para poder ocurrir tenía que ser que se marchase Alonso, es decir, nunca fue esa opción que fuese compañero de Fernando Alonso, nunca estuvo sobre la mesa porque cierto canadiense con apellido Stroll y que se llama Lawrence no quería, por supuesto, echar a cierto piloto que se llama Stroll y se llama Lance y de apellido Stroll. Por supuesto, eso lo entendemos, eso todo el mundo sabíamos que no iba a ocurrir, así que es el principal veto, el primer motivo por el que Sainz no llegó, obviamente, a Aston Martin, porque Alonso se quedó y Aston Martin prefería a Fernando Alonso. Sainz era opción B. En ese sentido, si acaso Alonso se marchaba y no teníamos otra mejor opción, recordad que se habló también incluso en algún momento de Verstappen, si no se daba ese caso, que Verstappen sí que era altamente complicado, lo estamos viendo ahora mismo que Mercedes sigue intentándolo sin éxito por el momento, pues Carlos podría haber llegado a ser una opción que estaba ahí en el mercado y seguramente Sainz lo hubiera preferido y mucho antes que marcharse a Williams, que veremos qué tal acaba siendo el fichaje de Williams. Pero hay un motivo más detrás, hay un motivo por el que incluso si Alonso se hubiese ido, el fichaje de Sainz estaba complicado y es por la filosofía de fichajes recientes que tiene ya no Aston Martin, sino el intento de compañeros de equipos que le están poniendo básicamente a Lance Stroll. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es que ya no es solo ni de Aston Martin o Racing Point, porque todavía aquí podemos hacer referencia a ese momento, sino incluso que podemos retroceder a Williams. Y es que pensad los compañeros de equipo que ha tenido Lance Stroll desde que está en Fórmula 1. Lance Stroll debuta con Felipe Massa. Un Felipe Massa muy lejos de ser el mejor Felipe Massa, pero vamos, muy lejos es que ni del mejor, ni de la versión que se quedó, pues ya que vimos incluso con Alonso, que con Alonso de compañero de equipo
a que el Felipe Massa dejaba mucho que desear, pues no era ni siquiera ya esa versión, era un Felipe Massa mucho más mayor, mucho ya con mucho recorrido y que estaba en Williams y pues que ahora mismo no estaba siendo del todo competitivo, que a Lance le vendría muy bien como compañero de equipo, pero obviamente era ese el que teníamos, ese Felipe Massa, no era el Felipe Massa que le compitió hasta la última curva incluso a Lewis Hamilton por el título de 2008. Y era un Felipe Massa, recordemos, que le sacaba 17 años a Lance Stroll, y ahí está el truco, y es que al parecer no querían a que Carlos Sainz fuese compañero de equipo en un inicio. A lo mejor quizás si no hubiera quedado otra se podría haber llegado a dar el caso, ¿no? Pero no se contemplaba como una opción porque Carlos Sainz es un piloto que en edad no es muy diferente a Stroll, y claro, en ese sentido no es lo que comente Pedro Fermín Flores, pero entendemos que también puede ser por esto. Al final es más sencillo poner excusas tanto para bien como para mal a Lance Stroll si un piloto tiene más edad, porque si le ganas, pues fíjate lo bueno que es Lance Stroll ganándole a, vamos a poner ejemplo, Vettel, que a Vettel estuvo muy igualado, no le llegó a ganar, pero sí que estuvo muy igualado, pues bueno, fíjate Stroll que le gana a Vettel, pero si no es el caso, también se puede usar la otra carta y decir, hombre, es un piloto con más experiencia, Stroll está creciendo, Stroll está en desarrollo y acabará llegando a ese nivel. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Entonces, a Sainz, que solo le saca, solo entre comillas, pero solo le saca 4 años, es un piloto de la generación, por así decirlo, de Stroll, en la que él ha llegado, pues por supuesto no era primera opción. Entendemos para que nos fijemos los compañeros de equipo que ha tenido Stroll en Fórmula 1. Como os digo, debuta con un Felipe Massa que le saca 17 años. El siguiente es Checo Pérez, ya cuando se traslada a Racing Point, y está ahí que Checo Pérez le sacaba 8 años también. Después de Checo viene Sebastian Vettel, que en este caso Vettel tenía 11 años más. Y luego ahora mismo, por supuesto, Fernando Alonso, que Fernando Alonso, al igual que Felipe Massa, le saca, mejor dicho, 17 años. Así que es el motivo, o uno de los motivos, por los que Sainz no acabó recalando en el equipo Aston Martin, que desde luego una dupla de pilotos Alonso-Sainz hubiera sido mucho mejor que el Alonso-Stroll, obviamente, pero entendemos que mientras Lawrence siga, si Lance quiere seguir, vamos a seguir teniendo a los Stroll ahí. No implica que si se marcha el Lance, Lawrence tenga que irse, porque a lo mejor ya quiere hacer triunfar este proyecto. Creo que eso puede llegar a darse el caso. Si se marcha Lawrence, sí que Lance se va a tener que ir, porque quizá puede conseguir mantenerse un año hasta que encuentren un sustituto, pero al final no van a querer mantenerlo, teniendo otras opciones, ya que Aston Martin es uno de los equipos más atractivos. Yo cuando también empecé a ver la información que daba en ese sentido Pedro Fermín Flores sobre el veto a Carlos Sainz, pensé, bueno, puede también estar aquí en factor de que Lawrence Stroll lo que se informa también es que el objetivo, la forma que ha tenido de triunfar también en otro tipo de proyectos es mediante fichar a los que ya han triunfado, y es algo que intentó hacer también Aston Martin, es algo que se informó, por eso el fichaje de Sebastian Vettel, pues porque ya había sido campeón del mundo, o el del propio Fernando Alonso, por eso el fichaje de Dan Fallows, que ya había sido campeón del mundo con Red Bull, o Eric Blandin, que lo había sido con Mercedes. El propio Andy Cowell también ha sido campeón del mundo ya con Mercedes, pero bueno, esto ya sí que se ha roto un poco porque, por ejemplo, también Enrico Cardile, que va a ser el nuevo director técnico de Aston Martin, viene de Ferrari y no ha llegado a ser campeón del mundo, por lo menos de Fórmula 1. Entonces ya eso parece que se puede haber roto, no entraría como uno de los factores, sino que sería ese tema, primero, de que sí o sí iba a tener que ser sustituto de Alonso si se llegaba a dar el caso, y luego segundo, el tema de la edad. Vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a hablar ahora acerca de unas palabras que ha dado Lando Norris, las cuales me han parecido bastante interesantes porque asume el problema que muchos de nosotros hemos estado comentando que está teniendo a lo largo de esta temporada, y que es al final lo que está incluso llegando a descafeinar, por así decirlo, el Mundial, porque estamos en un año que, de verdad, esto lo he estado discutiendo con amigos míos, por ejemplo, es seguramente el mejor año desde 2012.
Sí, mejor que 2021. Desde 2021 se decía que era el mejor año desde 2012. Es que creo que lo supera, veremos cómo acaba, ¿no? Pero podría superarlo fácilmente porque las carreras están siendo entretenidísimas. Pero no hay pelea por el título porque Verstappen tiene más de 80 puntos de ventaja. Y eso es a lo que me refiero, de que lo está un poco descafeinando, ¿no? Porque por mucha igualdad que estemos viendo, seguimos viendo a la misma persona que ha ganado los 3 últimos títulos ya coger rumbo para ganar el cuarto y con bastante soltura, con bastante solidez, pese a que incluso en el momento no tenga el mejor coche. ¿Eso por qué se está dando? Pues porque Norris, que es al final quien está llamado este año a pelear contra él, quien tiene el coche, las capacidades y los puntos para hacerlo, digo esto porque Piastri, pues entre que algunas carreras no tenía el mismo coche que Norris porque las mejoras llegaban primero para Lando, totalmente comprensibles, y solo las tenían unas, llegó primero para Lando y eso le hizo perder puntos. Entre algún accidente que ha tenido, como el propio Gran Premio de Miami, donde tampoco tenía las mejoras, pero se coincidió también que incluso en ese mismo Gran Premio tuvo un accidente y tuvo un cero en ese sentido. Entre eso, entre varias cosas, o entre que al final Norris es más rápido en general que Piastri. ¿Por qué digo en general? Bueno, pues porque estamos viendo a Piastri ya incluso superarle en muchas circunstancias. Pero al final en las pautas generales todavía Norris, y es normal, sigue siendo más rápido. Entonces es él quien está llamado a pelear frente a Verstappen, pero si le sumamos que encima el comienzo de temporada pues hubo bastante dominio de Red Bull, todo lo está dificultando muchísimo el hecho de que el propio Norris esté cometiendo errores. Y esto es lo que le hemos criticado bastante a Lando Norris desde aquí mismo, desde la prensa británica está siendo bastante también dura con él porque comete bastantes errores, especialmente, y yo es algo que sí que se lo tiene que hacer mirar, es el tema de las salidas. Porque luego los errores que haya cometido McLaren, pues mira, esto ya no puedes tú quizá hacer nada, pero es que hay errores que McLaren ha acabado cometiendo intentando solventar algunas de las malas salidas que ha tenido. Y es que ya no es ni siquiera cuando ha salido en primera posición, que la estadística es que Norris no ha conservado ni una sola vez cuando ha salido primero el primer puesto en la primera curva. Ya no hablo de la primera vuelta, sino de la propia primera curva. Rusia 2021, que es su primera pole, Sainz lidera desde la primera curva. Esta misma temporada, que es cuando ya han llegado su segunda pole, pues por ejemplo el propio Gran Premio de Hungría, Piastri lidera en esa primera vuelta. En el Gran Premio de China en la sprint, que él salía en esa primera posición, cae muchísimo porque tiene un error. Si nos vamos al año pasado, Brasil también en 2023 en la sprint sale primero, tercero en la primera curva. Quiero decir que ha tenido no consigue conservar esa primera posición en las salidas, pero es que ni siquiera saliendo primero. El último Gran Premio, el de Bélgica, salía en cuarta posición, estaba mirando al frente porque tenía que aprovechar que Verstappen salía desde muy atrás, eso él mismo lo había dicho. Primera vuelta, sí, por la explicación que diese, por no estorbar tampoco a Piastri, por no meterse en ningún lío, se va largo en la primera vuelta, octavo se pone, llega a adelantarlo incluso el propio séptimo, perdonad, llega a adelantarlo incluso el propio Carlos Sainz. Quiero decir que está teniendo muchos errores y no solo de las salidas, como digo, el de propios errores que está cometiendo en las carreras, ha sido bastante criticado, pero esto él mismo lo admite, dice saberlo y espera mejorarlo en esta segunda mitad de año, que esperemos que así sea. Siempre es agradable decir cosas así y tener ese optimismo. Tengo que trabajar en mí mismo y siempre trabajar en algunas cosas primero. Siento que he tenido el coche y tengo lo que necesito a mi alrededor. Probablemente he cometido demasiados errores en el último mes y he perdido oportunidades. Mis salidas, algunas decisiones tomadas aquí y allá, son pequeñas cosas que han tenido grandes consecuencias. Pasan muchas cosas ahora en la Fórmula 1 y una pequeña diferencia tendrá una gran consecuencia, porque está todo muy cerca, lo sé y sé que tengo que trabajar en mis cosas y mantenerme concentrado, así que para eso usaré las vacaciones de verano, tanto como para desconectar, es para revisar muchas cosas y asegurarme de que vuelvo más fuerte. Esto es lo que ha comentado Lando Norris. Vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas, porque en información que proviene desde Italia vamos viendo que se va reestructurando Ferrari. Recordad que se ha ido Enrico Cardile y que Frédéric Vasseur va a ser, nunca mejor dicho, quien lo sustituya de manera interina. Pero según el francés mismo ha comentado, esto va a ser únicamente durante este parón veraniego. Posterior a él
iban a anunciar una nueva estructura, por lo que durante el parón veraniego va a ser cuando se vaya a ir cambiando y cuando vayamos a ir teniendo las novedades que van a ir ocurriendo y luego serán comunicadas. Pues una se les ha filtrado porque tenemos nuevo jefe de aerodinámica en Ferrari. Según se ha podido saber mediante el propio perfil de LinkedIn del ingeniero que va a ser quien ocupe este puesto, que es Diego Tondi. Diego Tondi, que era el jefe de desarrollo aerodinámico en Ferrari, va a ocupar este puesto vacante en Ferrari, teniendo un ascenso. También va a ser, había hablado mucho de la unidad, del equipo, de las personas que ya están dentro, que querían premiarlas, que querían también hacerles notar el hecho de si estás haciendo buen trabajo, puedes recibir un ascenso, y es lo que ha recibido finalmente Diego Tondi, que va a ser ahora el jefe de aerodinámica en Ferrari. Todavía no se sabe con exactitud quién va a ser el director técnico del equipo Ferrari en este sentido. Todavía podría ser que se reciba otro ascenso interno. Podría ser que esto es la primera información que empezó a salir desde los medios, que sea Loic Serra. Recordad que hay dos personas que vienen desde Mercedes junto a Lewis Hamilton aparte, que son Jarón D'Ambrosio y Loic Serra. No se sabe con exactitud qué es lo que va a hacer Serra, y se hablaba que podía llegar a ser incluso el director técnico de Ferrari, que empieza a trabajar el 1 de octubre. Podría llegar a serlo, o también se habla que podría serlo Mike Elliott. Mike Elliott es otra persona de Ferrari, de Mercedes, perdonad, no está fichada por Ferrari, pero está habiendo rumores desde Italia de que están muy cerca de conseguir su fichaje. No está cerrado, sí que es una de las personas que se dijo que podría llegar a cambiar a Ferrari ahora que también se marchaba Hamilton, así que veremos finalmente si esto se acaba confirmando, pero sí que ya hay un nuevo jefe de aerodinámica, supuestamente, según este perfil de LinkedIn, que es el suyo, así que salvo que a él mismo le hayan mentido y lo haya querido poner de antes, incluso de saberlo al 100%, que no creo que sea el caso, tenemos uno de los cambios que pronto anunciará Ferrari. Que estos no son los únicos cambios internos que están ocurriendo, porque en Audi están ocurriendo muchísimos con la llegada de un ex de Ferrari, ya sabemos, Mattia Binotto. El que va a ser ahora mismo el mandamás del equipo Audi, de Sauber, mientras tanto, está ahora mismo buscando cómo seguir progresando. Y además me parece muy interesante porque ha hablado sobre esto Alessandro Alunni Bravi, quien, recordad que ahora mismo es responsable, es el team principal, pero no le pusieron como está ese rol, así que es responsable, se denomina, del equipo Sauber, hasta que llegue Jonathan Whitley, que va a ser él quien acaba ocupando por fin sí ese puesto de team principal que lleva estando libre en Sauber desde la marcha de Frédéric Vasseur. Y Alessandra Luni Bravi, por supuesto, va a continuar en los roles que antes estaba realizando. Entonces ha hablado él y ha comentado algunas cosas bastante interesantes sobre el papel que va a tener Mattia Binotto ahora en la llegada a Audi. Y sobre todo me parece muy interesante porque habla de que va a tener plenos poderes de toma de decisiones en Audi. Algo que antes estaba siendo más complicado y que quizá es lo que ha dificultado mucho los fichajes, podemos llegar a pensar, porque sabemos las complicaciones que está teniendo Audi, más allá de, por supuesto, que esté siendo un proyecto que de manera interna se esté viendo desde fuera que lo interno no está del todo bien estructurado. También puede ser que este sea uno de los problemas que estaban teniendo, ya no para los propios pilotos, porque sabemos las complicaciones que han estado teniendo con los pilotos, siendo Sainz y Ocon los pilotos que les han rechazado directamente cuando han tenido un interés grande sobre ellos para marcharse a Williams y a Haas, competidores directos, pero que inicialmente, si los comparas contra Audi, hombre, Williams por legado podría competir, pero piensas que Audi puede llegar a ser más exitoso, ¿no? Pero ya no es incluso sobre esto, sino incluso de manera interna. Y es que Audi está teniendo bastantes complicaciones para fichar ingenieros. Y podría ser este el problema que están teniendo, que anteriormente, recordad que estaba Andreas Seidel como CEO, pero luego también estaba Oliver Hoffmann como presidente responsable de Audi Fórmula 1. Entonces había dos personas, eran dos individuos los que tenían que decidir, los que eran la toma de decisiones, y encima Andreas Seidel no reportaba directamente al CEO de Audi, que se llama Gernot Dollner, que siempre se me olvida el nombre, pero lo tengo aquí apuntado. Se llama Gernot Dollner y no reportaba directamente a él, sino que Seidel, que era la persona que más estaba metida en todos los cambios, en la reestructuración que tenía que hacer Audi, en la construcción del equipo, tenía que reportar a Hoffmann, y Hoffmann reportaba a Dollner.
Eso ahora se lo han quitado con solo teniendo a Mattia Binotto, por lo que va a tener plenos poderes, plena toma de decisiones y esto creen desde Audi que va a ser positivo. A partir de la adquisición de Sauber era necesario cambiar la velocidad del proyecto de Fórmula 1. Sus objetivos están claros: tener plena responsabilidad y eficacia en el proceso de toma de decisiones. Y creo que el hecho de que Mattia vaya a tener un liderazgo claro y que reporte todo directamente al CEO de Audi, Gernot Dollner, es una señal importante de nuestro nuevo proceso, que nos ayudará a acelerar aún más esta transformación. Está claro que Mattia es un gran líder y por supuesto será parte de su decisión crear su equipo de gestión. Mattia cuenta con pleno apoyo de todo el mundo en Audi, incluido yo mismo. Tiene un historial probado, una amplia experiencia con más de 25 años en la Fórmula 1 y creo que es una persona competente con un historial muy probado, sobre todo en cuestiones técnicas. Tiene todas las características para guiar nuestra estructura hacia 2026 y en adelante. Que además sobre esto, ¿por qué decía también Alessandro Luni Bravi al principio de tenían que acelerarlo después de la compra de Sauber? Bueno, es que inicialmente esto fue extraño, porque inicialmente se informó, dijeron en Audi que no iban a entrar al 100% en Sauber, quizá era algo que se planteaban en un futuro, pero iban a comprar la mayor parte de las acciones para ser ellos quien tenían todo el poder dentro del equipo de Fórmula 1, pero no era que fuesen a entrar al 100%, y que además la compra de las acciones de Sauber iba a ser paulatina hasta 2026, es decir, durante tanto 2024 como 2025 iban a ir adquiriendo poco a poco más y más poder para ya en el 26 sí que ser ese accionista mayoritario. Eso acabó cambiando y eso al final lo que decidió Audi es comprar el 100% de primeras. Eso es lo que hicieron. Hoy en día realmente, aunque no veamos ningún logo, aunque no veamos a ninguna persona y aunque quieran relacionarse lo menos posible entre el patrocinador principal, que es Stake, entre los malos resultados y por todo el caos que se está hablando, realmente Audi es quien dirige ese equipo. Audi es, al final la cosa es que técnicamente no va a cambiar nada cuando llegue Audi. Va a seguir siendo Sauber y como tal, como lo eran hasta el momento, pero realmente los dueños ya sí que son Audi. Entonces, con esta llegada, con este cambio de vamos a comprarlo todo al 100%, es por lo que dice de acelerarlo, es lo que comenta Alessandra Luni Bravi. Lo último que os quiero enseñar es un vídeo súper interesante y es la habilidad que tiene Andrea Kimi Antonelli. Vamos a enseñaros este vídeo que va a estar incluso también Oliver Berman, es el piloto que vemos de rojo, que incluso llega a hablar con Andrea Kimi Antonelli, porque parece que el italiano, recordad, de 17 años, se acuerda de todas sus vueltas que ha dado, entendiendo todas sus vueltas, las mejores vueltas que ha dado en una carrera, por ejemplo, o en una clasificación. Hasta sabe diferenciar la que dio en Q1 y Q2. Es que me parece súper interesantísimo. Sí, os estoy adelantando todo el vídeo, ya lo sé, pero me parece súper interesantísimo porque Oliver Berman le dice: corrimos una carrera de Fórmula 4 hace años, que coincidieron los dos. ¿Te acuerdas de la vuelta que diste en Monza? Y la clava. Increíble esta habilidad de Andrea Kimi Antonelli. He remembers his lap times of all the sessions ever he did in his life. Barcelona quali. Barcelona quali. This is easy. I did a 24.894, something like that. 24.894. Melbourne quali. Melbourne quali, I got 29.0. Nice 29.0? 0.30. Fastest lap, Silverstone race 1. 201.2. Remember when we did the racing in Yeah. What was your lap time for? You were not? When we did what? In 2021 we did a race together in F4. Was that 52.9? In Monza? Yeah. Quali 2. Yes. Quali what? 53.5. 53.6. And Q2? 52.9. It's a superpower. Que claro, a ver, entendamos que tiene 17 años, que quizá no ha dado tantas carreras como no ha hecho demasiadas carreras como puede haber hecho un piloto, pues Fernando Alonso, que es el piloto que más carreras ha hecho en Fórmula 1 y no solo en Fórmula 1, además ha hecho carreras Alonso, pero quizá no ha hecho tantas carreras ni siquiera como Alonso en Fórmula 1. Seguramente esto le costará muchísimo más cuando lleve 15 años de carrera, pues hombre, la carrera de Fórmula 4 por la que le pregunta Berman,
difícilmente creo que se acuerde, que si así se acuerda sería una locura, pero desde luego que es impresionante ver cómo le preguntan y hasta lo llegan a comprobar y efectivamente acierta. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que podéis haceros miembros y nos vemos en el siguiente.